Este curso se propone contribuir en dos aspectos esenciales. Los dos propósitos: tratar de llenar nuestras vidas de sentido. Para eso estamos en este curso, ¿sí? Tratar de eso, ¿no? No sé si lo logremos. Y procurar superar o dar elementos para superar el sufrimiento desde el diálogo filosófico, ¿sí? En lo cual incluyo la propia actividad de reflexión filosófica. Hacia eso apunta este curso y no lo olvidemos, no nos desviemos. Yo sé que hay muchos intereses, muchas inquietudes muy legítimas y además atendibles y justificadas, pero bueno, tenemos que ceñirnos al propósito del curso, ¿no? Al sentido, como decíamos, del curso. ¿Por qué interesa examinar asuntos como el principio de razón? Ojo, no es el principio de la razón, como más de una vez he peleado incluso con colegas que no logran captar este asunto. El principio de razón, tal como está formulado, ¿no?, en la convocatoria, en el programa, y la idea de verdad. Bueno, lo adelanto de una vez, ¿no?, porque son aspectos que iluminan a el propósito, uno de los propósitos esenciales, que es una praxis virtuosa, una acción correcta o una actividad éticamente sostenible y justificable. Pasemos a la noción de principio, que en griego, no está mal que lo sepamos, se conoce se pronuncia arché, ¿sí? No es arché, pues eso parece, no sé, cosa rara, ¿no? Arché es la palabra griega para nombrar algo que es fundamental para poder entender la propia tradición filosófica. Entendamos qué significa esto. En lo personal voy a postular una definición de principio. Bueno, entonces, como les decía, a propósito de la noción de arché, que es la noción de principio, estamos hablando del principio de razón. ¿Qué significa principio en filosofía? Eso es lo que necesitamos esclarecer, ¿sí? Como les decía, voy a postular una definición de principio que no encontrarán en ninguna parte, bueno, porque me estoy atreviendo, inmodestamente tal vez, a formularla desde mi propia idea del asunto, ¿no? Yo la definiría como el límite y fundamento de lo que acontece y de su representación. Es decir, todo lo que acontece en el mundo remite, lo sepamos o no, a un límite y un fundamento. Las cosas en el mundo no son un caos, aunque esa palabra la podemos usar alegóricamente, poéticamente, metafóricamente, etcétera, ¿no? Entonces, en el mundo hay una pequeñísima serie de posibilidades de esto que son límites y fundamentos, ¿sí?, de lo que acontece y de la representación de eso que acontece, es decir, del conocimiento, la captación de eso que acontece. Por supuesto, es una definición provisional que debe someterse a crítica y abrir la posibilidad de una estipulación lo más clara posible, pero en principio presento este postulado, ¿no? En razón de su condición de límite y fundamento, los principios anteceden ontológicamente, ¿sí?, también por lo mismo cronológicamente, pero lo importante es ontológicamente, el cumplimiento de los fenómenos del mundo y determinan su conocimiento, es decir, su representación. Esto de anteceder ontológicamente significa que en la propia configuración del ser, de la realidad,
del mundo, de la física, en fin, de toda una serie de palabras que podemos emplear para referirnos a lo real existente, ¿sí? Eso, desde ahí, está determinando con antelación todo lo que se mueve, toda la dinámica, todo lo que acontece en el mundo. Como les digo, nada de lo que acontece en el mundo está libre de alguna determinación, y estas, yo básicamente planteo 4 principios, ¿no? Pues probablemente haya uno más que hoy mismo a mí Cumaná me está inspirando mucho, ¿no? Me reveló otra cosa, se lo voy a confesar un poco más adelante, ¿no? Como esta definición de principio que, repito, no, o sea, me puse a pensar, ¿cómo puedo explicar esto? Y bueno, esta es mi manera de explicarlo, ¿sí? Entonces, esto de la antelación ontológica quiere decir que para que todo lo que acontezca, previamente están establecidas estas determinaciones, ¿sí? La tradición reconoce 4 principios. Yo incluso hoy me voy a atrever una vez más provisionalmente a uno más, ¿no? Bueno, esos 4 principios que la tradición reconocen son el principio de identidad, ¿sí? El principio de no contradicción, principio de no contradicción, el principio de tercero excluido, non tertium datur, dicho en latín, ¿no? Y el cuarto es precisamente el principio de razón. ¿Bien? Razón. Principio de razón, sí. Con respecto al principio de razón, ¿qué podemos decir? Veamos, ¿no? Hay diversas formas de referirse a este principio. ¿Acaso la más famosa sea la de estirpe leibniziana? ¿Se acuerda que ayer pusimos en el pizarrón un nombre que era Leibniz? ¿Sí? Bueno, porque entre otras cosas no solamente planteó la idea de las mónadas, sino también en ese tratado, la monadología, plantea, sistemática, vamos a decir que explícitamente formula lo que él llama el principio de razón suficiente. Principio de razón suficiente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no hay ningún hecho verdadero sin que exista una razón para que sea verdadera, o sea, sea de esa manera. Lo voy a repetir, ¿sí? Lo voy a repetir. No hay ningún hecho que podamos considerar verdadero, o que sea, mejor dicho, verdadero, sin que exista una razón para que sea de esa manera. O sea, un hecho verdadero, ¿sí? Se puede decir de manera más sencilla: todo suceso tiene una explicación suficiente. Lo que pasa es que esta formulación, que nos coloca un poco en el terreno, o bueno, nos coloca demasiado firmemente en el terreno epistémico, remite a antecedentes ontológicos que sería demasiado largo ponernos a explicar aquí. Pero bueno, todo el mundo, yo creo que todo el mundo entiende que esta idea de que todo lo que sucede en el mundo, aunque no la conozcamos, siempre ha de tener una explicación que termine siendo satisfactoria, es decir, suficiente. Suficiente quiere decir consistente desde el punto de vista lógico, teórico, que concuerde con los requisitos de una verdad rigurosa. ¿De acuerdo? Como les decía, contra lo que muy frecuentemente suele decir, no es Leibniz el descubridor de esto. Ya en el mundo antiguo se tiene plena conciencia de que es así, y en realidad esa no es tanto la discusión las discusiones que hay en torno al principio de razón, ¿no? Porque desde el mundo antiguo se tiene la conciencia de que, por ejemplo, de la nada, nada procede, ¿sí?
O sea, la nada, una no existencia, una no realidad, no puede generar nada, ¿sí? Que en latín se plantea como ex nihilo nihil, pero es una traducción latina de esta idea de que no hay, es decir, todo remite a un antecedente causal y por consiguiente no hay ningún fenómeno suelto por ahí, ¿no? ¿Sí? Lo único suelto que habría en el mundo sería precisamente lo absoluto, la physis, el logos, que se llaman absoluto precisamente porque son totalmente suelto. No tiene ningún condicionante ni determinante y por eso el gran fundamento de todo es esa realidad última, ese ser último que los griegos poetizaban como physis desde el ámbito de los antecedentes mágicos religiosos, o Heráclito empieza a denominar logos recurriendo al lenguaje ordinario pero convertido en un tecnicismo potentísimo, etcétera, ¿no? Para nombrar eso. Es lo único suelto. Todo lo demás tiene alguna conexión con algo. ¿Bien? Y esa conciencia la tienen muy claramente el mundo antiguo y por eso rechazan la idea misma, la posibilidad misma, frontalmente. O sea, en el mundo antiguo hay una toma de postura, en la tradición filosófica antigua hay una toma de postura muy clara en relación a que la nada no tiene ninguna significación filosófica, cosa que va a ser muy distinta en la época contemporánea, por ejemplo, ¿no? Incluso a partir de Leibniz mismo, ¿de acuerdo? Bueno, más allá de esa formulación leibniziana del principio, voy a recurrir de manera implícita a diversos referentes filosóficos con la intención de aclarar entre nosotros mismos lo que podríamos entender como principio de razón. Yo no uso el adjetivo suficiente porque me parece innecesario, ¿no? En su formulación más genérica, el principio de razón se expresa en términos de que todo es por algo explicable con argumentos suficientes. Todo en este mundo responde a alguna causa, pongo entre comillas la palabra causa porque es una palabra también que tiene problemas y bemoles, causa por la cual acontece de determinada manera y no de otra, ¿sí? En lo personal, me gusta más la formulación del principio de razón como principio de necesidad. Todo fenómeno remite a un antecedente necesario, tanto en el orden natural, como en el orden lógico, como en el orden metalógico y como en el plano bastante extraño a estos tres, que es el de la voluntad, el del querer, el del deseo, que también nos caracteriza como seres humanos o animales deseantes y representadores, como hemos dicho desde el primer momento, ¿sí? Pero me gustaría ir más allá y ensayar una definición más personal del principio de razón que se me revela aquí en Cumaná. Por eso les decía, algo pasa en Cumaná, ¿no? O al menos algo me hace Cumaná, ¿no? Que yo podría intentar plantearlo en términos de principio de sentido, tratando de hacerme entender y hacernos entender y que esclarezcamos dónde está el fundamento de una praxis, de una acción recta, éticamente virtuosa, éticamente justificable, ¿de acuerdo? ¿Qué significaría esto que estoy postulando aquí como principio de sentido? Todo lo que acontece y aquello que lo represente está conectado a lo que estoy diciendo con lo que también fue mi reformulación del principio de razón. Todo lo que acontece y aquello que lo represente remite a determinado sistema de correspondencias, ¿sí? O sea que en el mundo nos movemos conforme con determinaciones que están configurando
por llamarlo de alguna manera, sistemas de correspondencias, con lo que pretende alcanzar algún modo de pertinencia en el mundo, ¿sí? Conforme con el principio de sentido, preguntamos todos y todas, ¿sí?, acerca del qué, del por qué, del cómo y del para qué, ¿sí?, de todos los acontecimientos con los que nosotros tenemos alguna relación. Y colocamos todo en estas coordenadas, ¿sí? Esto remite, entre paréntesis lo digo, no de una manera, vamos a decir, idéntica a lo que ya había planteado en Aristóteles en su tratado, que debería traducirse, que debería titularse Prote Filosofía, o sea, filosofía primera, aunque después usaron una palabra completamente inconveniente y que yo rechazo, que es la palabra metafísica, ¿no? La metafísica de Aristóteles, ¿no?, donde habla de la causa eficiente, causa formal, causa material y causa final, ¿no? Finalmente, pienso yo que es una manera que ya Aristóteles nos está proponiendo de asumir lo que acontece en el mundo en las coordenadas de esas posibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que genera algo? ¿De qué está hecho algo? ¿Cuál es la estructura y la organización de algo? ¿Y para qué es algo? Podría parecerse, o se parece en cierta medida a eso, ¿no? Ahora, hay una discusión muy antigua sobre la entidad o la realidad del principio de razón. Es decir, y sobre todo muy especialmente en su modalidad de causalidad. Porque el principio de razón podría tener modalidades. Y una, la que tendría que ver con el ámbito de la naturaleza, es la que con rigor, en cierta tradición al menos, podríamos denominar como causa, ¿no? Entonces, sobre todo el asunto de ¿cuál es la realidad de la causa, no? La causa es un fenómeno en sí mismo objetivo, es un fenómeno absoluto, existe en el mundo la ley de la causalidad objetivamente, ¿sí? Ese problema se lo han planteado, ¿no? Desde la época antigua, desde la tradición filosófica antigua, por ejemplo, esta objeción ya aparece en la tradición escéptica. Es decir, los escépticos plantean la objeción de que el hecho de que podamos observar el cumplimiento de ciertos fenómenos en virtud de ciertas condiciones y de ciertos antecedentes, bueno, eso no se puede negar, pero sí se puede negar, y ellos lo niegan, que eso sea la expresión de una ley objetiva, ¿sí? No existirían elementos, porque el escepticismo es una corriente muy peculiar, muy singular, y esta no existiría, como les decía, elementos para sustentar que eso que nosotros experimentamos como relación de causa y efecto por experiencia cotidiana, ¿no? Si el qué sé yo, la mata de uva morada, ¿no?, de las que hay por acá, Pezjua, por ejemplo, ¿no?, se le cae a alguien en una camisa blanca y se le forma un manchón morado, pues para nosotros es clarísimo decir, la causa de ese manchón morado es la caída de un fruto de un árbol que es Pezjua, que cayó en la camisa blanca, ¿no? Pasó eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice el escéptico? Tú vuelves a pasar por debajo de esa mata y con una camisa blanca y te vuelve a caer otra semilla y te vuelve a manchar la camisa. Bueno, puede suceder y no se puede negar que eso sucede. Esto es un hecho manifiesto. Pero aún así, aunque pases 1000 veces, 1.000.000 de veces y pase lo mismo, no estás teóricamente autorizado, no tienes elementos reales para, de forma dogmática, ¿sí?, decir existe la causalidad. A toda uva de Pezjua que caiga en una camisa blanca le corresponde un manchón morado. Sí, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces,
como el escepticismo, una tendencia, una orientación filosófica que permanentemente está en guardia y combatiendo lo que, según su punto de vista, en otras escuelas son dogmas, que además, quiero aclarar una cosa, la palabra dogma en filosofía no tiene la connotación que se le ha dado en la religión y, bueno, últimamente hasta en la política, ¿no? En filosofía, dogma, aprovecho para este paréntesis, ¿no? Para evitar confusiones en lo posible. En filosofía la palabra dogma significa única y exclusivamente tesis firme. Una tesis firme quiere decir una tesis que ya no admite más preguntas. Es decir, una proposición indubitable, no admite ninguna duda. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un dogma, no tiene ninguna connotación, no es ni malo ni es bueno, es solo que hay orientaciones filosóficas que sí consideran importante y necesario alcanzar verdades firmes, eso que en la tradición se llama verdades apodícticas, y otras que, como los escépticos, que dicen que no. Pero no se crean que además lo dicen por simple tendencia a contrariar a nadie, sino por una razón de tipo ético fundamentalísima, ¿no? El escéptico pretende de esta manera evitar pronunciarse por tesis que siempre admiten alguna duda y por consiguiente generan una inquietud ética, generan una pasión ética, generan una agitación ética y por tanto atentan contra la felicidad. O sea, como decía yo, creo que a propósito de una pregunta de José Miguel ayer, el propósito de estas filosofías es procurar la buena vida feliz, la vida feliz, ¿de acuerdo? Entonces, para un escéptico, pronunciarse por una tesis de carácter supuestamente apodíctico, es decir, un dogma, una tesis firme, eso genera problemas en su etos y por tanto es prudente y cauto y siempre está sometiendo a cuestión, volviendo a preguntar, volviendo a investigar, etcétera, y nunca se pronuncia, porque considera que es la manera de vivir feliz. Yo ya les he dicho, la filosofía es una cosa muy, tiene sus cosas, ¿no? ¿Sí? Se van dando cuenta, ¿no? El otro día, Maricelis creo que te llamas, ¿no? Decía, no, pues hay gente que decía, hacía la señal, no es eso, es algo mucho más lúcido que todo eso, ¿no? Bueno, entonces esa discusión sobre la entidad de la ley de causalidad viene desde esa época, ¿no? Después toma la estafeta alguien que tiene mucha más fortuna, lo voy a decir en broma, pero bueno, a veces hay que hacer bromas, ¿no? A lo mejor porque era inglés, ¿no? Y todo lo que sea inglés, tiene mucha más presencia, proyección, etcétera. Hume, ¿no? David Hume toma esta estafeta y en pleno siglo XVII, si no me equivoco, vuelve a cuestionar el punto de la entidad de la ley de la causalidad. Y finalmente, bueno, sí, recurre a una serie de argumentos que remiten sin duda a la tradición escéptica para llegar a la misma conclusión. No tenemos elementos para predicar la existencia absoluta, real, objetiva de la ley de causalidad. Y así, en la tradición sigue habiendo eso. El idealismo trascendental no funcionaría, cuando digo idealismo trascendental significa Kant y sus herederos, al menos los más rigurosos, ¿no? Toman este punto de vista, porque sin eso no puede funcionar su propio sistema teórico, ¿no? Así que no está claro, o mejor dicho, no está cantado, ¿no? No está incuestionablemente aceptado que exista objetivamente la ley de la causalidad. El asunto de la ley de la causalidad entre los conocimientos puros a priori de los que estamos dotados, ¿sí? Así que la ley de la causalidad la conciencia de la ley de la causalidad, según esta perspectiva, no se adquiere por vía experimental, por vía de la experiencia, sino que ya lo traemos como elemento constitutivo de nuestra subjetividad y, muy al contrario, por consiguiente,
la conciencia y la ley de la causalidad es condición de la experiencia. Podemos hablar de la experiencia porque ya traemos en nuestras propias estructuras subjetivas el conocimiento puro a priori de la ley de la causalidad. Fíjense que el asunto es bastante complicado y además de eso, tremendamente problemático, ¿no? Digno por consiguiente de una reflexión detenida por parte de todos nosotros. Yo simplemente me voy a limitar aquí a señalar que las cosas no son tan sencillitas como por ahí agarran ahí unas, no sé, en YouTube y ven a un influencer hablando de esto y de lo otro y se dan cuenta que muchas cosas tienen cosas bastante más profundas, serias y graves, ¿no? Que hay que dirimir y que no son fáciles de dirimir y que sin embargo son las que generan toda esta dinámica del ethos, que es lo que justamente por ser de esta naturaleza, ¿sí?, nos enriquece desde el punto de vista humano, ¿no? Bien. Entonces, esa discusión, la disyuntiva, esta, ¿verdad?, en que se cimienta ese debate, estriba en la entidad del principio. ¿Tiene condición objetiva? Por consiguiente, ¿tiene una condición absoluta o por el contrario, es un conocimiento del que está dotada a priori la subjetividad humana? ¿Sí? Yo no vengo a tomar partido en ese punto aquí, ni pretendo que ustedes lo hagan. Simplemente me conformo con que sepan cómo están las cosas en este terreno. Como sea, lo que nos conviene tener presente para los fines de nuestro proyecto ético y lo que nos conviene por lo mismo retener por el momento es que nuestra representación del mundo no es, como sea, repito, nuestra representación del mundo no es en términos de caos, ¿sí?, sino de orden. El mundo se nos manifiesta como una realidad coherente. Los incoherentes somos nosotros, ¿sí? Y todo lo que hacemos nosotros en un mundo que se nos presenta con una extremada coherencia, ¿no? El mundo, como les decía, se nos presenta como una realidad ordenada, algo que está estructurado por una interacción causal necesaria. No podemos violentar esto. No tenemos ningún elemento, ni posibilidad, ni poder, ni nada para violentar esto. Las cosas se presentan así en el mundo y punto, ¿sí? El universo, como decían también los antiguos, por lo mismo, es un orden bello e inteligente. Eso es lo que significa la palabra cosmos. La palabra cosmos significa orden, bello e inteligente. Las tres palabras pesan, las tres. Orden, belleza, por eso, eso fue al comienzo del siglo XX, creo, quizá un poco antes, no sé, se fijaron en esta parte, esta dimensión de belleza del cosmos, y por eso existe un neologismo en el fondo que se llama cosmético. Eso no existía. Platón nunca supo lo que era un cosmético, ¿de acuerdo? Ni Sócrates, ni nadie de esos, ¿no? Bueno, porque se fija en esa dimensión de belleza, ¿sí?, y también de inteligencia, es decir, de coherencia, de estructuración, conforme con un principio estructurador, ¿no? Ahora, ese orden bello e inteligente es así conforme con lo que conocemos como ley de la causalidad, para decirlo por el momento, para convenir por el momento en esa formulación, ¿no? O sea, lo estoy diciendo provisionalmente porque el reconocimiento del principio de razón tiene una importancia capital porque está en la base de la representación, ¿sí? Es decir, en la base del conocimiento inmediato, que es el conocimiento intuitivo, el conocimiento empírico de la realidad objetiva, que indudablemente está frente a nosotros, ¿sí?
Es decir, eso que es la objetividad, la exterioridad. Nuestro conocimiento de esa exterioridad, de esa realidad objetiva, es un conocimiento intuitivo. Intuitivo significa que es un conocimiento inmediato. Intuitivo significa que es una visión inmediata, visión que se ve sin mediaciones, como pueden ser métodos, procesos de investigación, doctrinas de X, Y característica, etc. Eso es lo que en filosofía se llama intuición, visión inmediata de la realidad. Esa es la intuición. Lo de inmediato es fundamental porque significa que no es necesario nada, sino simplemente la presencia que está ante nosotros y las facultades de las que estamos dotados para captar y conocer esa presencia. Nadie necesita, por fortuna, digo, ¿no?, sacar un título de doctor en filosofía para decir, he aquí la realidad. Yo tengo el título para decir, ahora que tengo el título de filosofía obtenido en, qué sé yo, de facultad de filosofía, ahora que tengo este título, ya sé que tengo esto que tengo. Aquí es la realidad. Así no funcionamos, para nada. Funcionamos de manera, como les digo, espontánea, directa, sin mediación, asumiendo lo que se nos presenta, el fenómeno, los hechos, los acontecimientos, lo que se dan, las presencias, todas esas palabras podemos usar, ¿sí? Y las intuimos, es decir, las percibimos, las captamos, las aprehendemos sin mediación alguna, ¿sí? Sin mediación alguna. Ahora, si postulamos la existencia de una facultad como el entendimiento, hay que reconocer que esta facultad, por lo que acabo de decir, no es la facultad del pensar. Digamos, esto es una división, una diferenciación convencional, pero creo que es útil, ¿no? Si diferenciamos entendimiento y razón, ¿sí?, que es conveniente hacerlo, pienso yo, desde el punto de vista teórico, nos damos cuenta de que en esa distinción, lo que llamamos entendimiento, que es lo que permite precisamente esta captación, esta visión inmediata de lo que se nos presenta como lo objetivo y lo real y lo exterior, eso no significa pensar. Ver la columna que está aquí o verlas a todas y ustedes aquí, yo no tengo que estar pensando, oye, a ver, paso 1, paso A, existe una entidad tal que se llama mujer. He aquí que hay una presencia que tiene estas características, luego hay mujer. Y bueno, voy por esa ruta y concluyo que aquí tengo una realidad de mujeres y hombres. Bueno, eso sería un proceso en el que sí estaríamos pensando, reflexionando, etcétera, meditando, como ustedes quieran llamar, ¿sí? No. El entendimiento, esta facultad de la captación y la intuición inmediata de lo real, no piensa, porque no necesita pensar, ¿sí? Y por eso, los perros, los gatos, los delfines, las lombrices, las serpientes, cualquier animal también capta la realidad de esa manera. En ese sentido, somos animales que no nos distinguimos para nada de los demás, ¿sí? Ninguno que tenga un mínimo sistema biológico, neurológico, etcétera, que pueda precisamente articular un conocimiento, una representación de lo real. Ningún animal. Hasta ahí todos somos iguales, ¿no? Y dan muestras de precisamente tener conciencia de que hay unas relaciones causales entre las cosas. O sea, si yo levanto la voz a mi mascota, por ejemplo, mi mascota sabe perfectamente que yo ya me enojé y que la cosa se puede poner peligrosa con él. Se puede poner problemática, complicada, etcétera. Y ese perro, por mucho que podría hacerlo, no ha estudiado un doctorado de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y sabe lo que es la causalidad. ¿De acuerdo?
Sabe que hay una relación entre el levantar mi voz y lo que pueda generarse. O sea, relación causa-efecto, es posible. Lo tienen claramente, ¿cómo digo? Establecido en su propia configuración subjetiva. Ellos tienen una subjetividad, ¿de acuerdo? Ahora, de lo que no dan muestras, y eso ni es mejor ni es peor, es de pensar. O sea, el perro, que yo sepa, hasta donde yo he visto, no piensa, pero que intuye, observa, capta la realidad y muchas veces mejor que uno. Los animales son tremendos, ¿no? Aquel famoso caso, esa anécdota, creo que es en la Odisea, ¿no? Donde cuando regresa Odiseo se disfraza porque está observando cosas inaceptables, ¿no? Cuando está llegando a su propio hogar después de la guerra de Troya, etcétera, se disfraza y nadie lo reconoce. Y el perro es el que lo delata, ¿sí? El perro sí captó con mucha más intensidad que ahí estaba, que había regresado y había pasado inadvertido por frente a todo el mundo, nadie lo reconoció. Así que, en ese sentido, ellos captan perfectamente la realidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Por supuesto, entonces, por su parte, lo que resulta de las operaciones de la razón, una vez que hemos establecido, repito, convencionalmente esta distinción entre entendimiento y razón, esta sí es la facultad de pensar, es la facultad del pensar, ¿no? Es la facultad de la reflexión, es nuestra disposición a la verdad, ¿sí? Mientras el entendimiento lo que aporta es realidad, la razón aporta verdad o error. Ahora, el hecho de que la razón sea la facultad de la reflexión y del pensar, no niega de ninguna manera, sino que al contrario, supone que se da de una manera específica también en su caso, rige de manera específica en su caso, el principio de razón, ¿sí? O sea que tampoco la razón es una loca de la casa, como decían algunos, para nombrarla a la imaginación, ¿verdad? Para no atenerse a los rigores, ¿sí? De una representación adecuada de lo que aporta el entendimiento acerca del mundo, acerca de la realidad. ¿Bien? El entendimiento, como dije, es la facultad de la realidad y la razón es la de la verdad. La razón, entonces, es la instancia por la que podemos elaborar conceptos abstractos, ¿sí? Esto es lo característico de la razón. Por la razón podemos elaborar conceptos abstractos, asociarlos, articular interpretaciones, juicios, teorías, todo eso, repito, conceptos abstractos, generarlos, ¿no? Asociarlos, articular interpretaciones, que esto es fundamental, ¿no? Que es lo mismo que decir juicios, ¿no? Y también articular o estructurar teorías, explicaciones complejas de las cosas del mundo, que tienen que hacerse cargo de su condición de verdad o falsedad, porque no hay ahí pues una posibilidad de arbitrariedad, salvo que queramos sembrar pues una imposibilidad caótica, ¿no? Que no nos lleva a nada, ¿no? Y esto supone entonces que está implícito también en él el requerimiento del principio de razón que opera además en el caso de la razón claramente como criterio de referencia. Es decir, ¿cuándo podemos decir que una proposición es verdadera, que un enunciado es verdadero, que un juicio es verdadero, que una interpretación es verdadera? Cuando la expresamos, y al expresarlo ya estamos en un plano de abstracción, de manera por consiguiente abstracta, pero sujeta a principio de razón. Solo ahí podemos hablar de verdad. Si no está regida
por la manera específica del principio de razón que concierne al funcionamiento de la razón, será una falsedad, será un error, será una falsedad. ¿Bien? O será una mentira, por ejemplo, ¿no? Ambas entonces tienen o sea, tanto el entendimiento y la intuición como la razón y la reflexión, una importancia insoslayable en la labor de dar razón coherente y verdadera de lo que es. Me permito recordar que los antiguos tenían muy claro el punto de que la función de la filosofía, lo decía, si no recuerdo mal, en alguno de los diálogos platónicos, Sócrates, es logon didonai. Logon didonai, eso es filosofía, dar razón de las cosas. ¿Sí? Es decir, explicar con fundamento, y explicar con fundamento significa responder a las preguntas de qué, por qué, cómo, para qué, etcétera. En su conjunto o en parte. Entonces, si esto es así, nos daremos cuenta de que sin estos elementos, ¿verdad?, sin lo que la razón aporta en términos de dar razón de forma coherente, no es posible, sin eso no es posible elaborar juicios rectos, ¿no? Juicios verdaderos, y por ende no es posible efectuar actos rectos, no es posible una praxis recta, ¿sí? No es posible la virtud, no es posible la acción recta. Bueno, entonces, sin representación intuitiva de la realidad y sin representación racional verdadera, no es posible una rectitud ética, ¿sí? Que sin la representación intuitiva de la realidad, ¿sí?, que ya les expliqué que era la intuición, etcétera, y sin la representación racional, ambas son representaciones, ¿no?, conocimientos, ¿no? Sin representación racional verdadera, sin ambas juntas, ¿sí?, no es posible una rectitud ética, no es posible una praxis virtuosa. Ahora, entramos con esto, por consiguiente, al glorioso mundo. Bienvenidos al mundo de la verdad, ¿no? Que si hasta ahora nos hemos estado rompiendo la cabeza con todas estas cosas, pues imaginemos lo que nos espera. Voy a tratar de ser lo más, ¿cómo diría? Pues elocuente con respecto a este asunto de qué estamos entendiendo por verdad, o qué debemos entender, o qué podemos entender por verdad, ¿no? ¿Sí? Hay muchas teorías y doctrinas en torno a la verdad. Está el coherentismo o los coherentistas, los pragmatistas, los perspectivistas, los deflacionistas, los relativistas. Bueno, y la lista sigue, ¿de acuerdo? Según un colega, precisamente este que acabo de nombrar, el doctor Guillermo Hurtado, según él, que ha hecho esta investigación, porque es un obsesionado del tema, el siglo XX, solo el siglo XX, ha sido el que ha propiciado la concepción de más teorías de la verdad. Imagínense. O sea que últimamente se ha desatado y se ha disparado la reflexión sobre la verdad. Cosa muy curiosa, porque es en el momento en el que muchos sectores de la filosofía es cuando se han agotado, se han cansado, se han hartado y no le dan importancia, pues, a este asunto. Pero bueno, ha sucedido eso, ¿no? Al margen de este dato, ¿sí?, y de las doctrinas específicas al respecto, asumo, en lo personal, esto ya estoy colocando mi punto de vista, asumo que el ser humano está dispuesto en términos de una voluntad de sentido. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho hace un rato acerca del sentido? Un sistema, principio de sentido, le llamé un poco pomposamente y muy audazmente, ¿no? Lo que estoy postulando ahora es que los seres humanos somos una disposición a asumir una voluntad de sentido, asumirnos a nosotros mismos como una voluntad de sentido, ¿de acuerdo? Es decir,
tenemos una propensión a colocar los fenómenos, los hechos del mundo, los acontecimientos, etcétera, en el orden del sentido, en sistemas diversos, pueden ser diversos, sistemas de correspondencias. Y en ese sentido, más allá, repito, de la gran diversidad de doctrinas acerca de la verdad, yo me he peleado con medio mundo formulando la idea de que finalmente todas derivan en algún modo de lo que probablemente no hay otra salida en este punto, que es la idea de una adequatio. Yo voy a poner la palabra en latín. Bueno, es la palabra latina para nombrar adecuación, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo en latín en vez de decirlo tan sencillamente como adecuación? Bueno, porque por lo menos desde Tomás de Aquino, un aristotélico del siglo XIII, teólogo cristiano muy importante, teólogo católico, cristiano por consiguiente, la verdad sería explicable en términos de una adequatio intellectus ad rem, es decir, una adecuación del entendimiento y la cosa, con la cosa, una adecuación del entendimiento, intellectus, a la cosa, res rei, en ese caso en ablativo, rem, ¿de acuerdo? Bueno, lo que estoy propugnando es que por mucho que haya intentos de salirse de este esquema, porque a muchos les puede molestar, ¿no? Finalmente no hay manera de hablar de verdad y de sentido si no remitimos lo que sucede, ¿sí? Los sucesos, los acontecimientos, a un plano de adecuación. Es decir, nosotros no representamos lo que acontece y esa representación es una forma XYZ de correspondencia con lo dado, con la presencia, con lo que se nos muestra, con el fenómeno, ¿sí? Con las presencias que configuran la realidad, los acontecimientos y demás, ¿no? Es decir, lo contrario, por consiguiente, al sinsentido, al absurdo, a la sin razón y de ese modo también a la estupidez, ¿sí? O sea que lo que estoy propugnando aquí es por la idea de que el ser humano, por mucho que cometamos estupideces a cada rato, ¿sí? Que cada rato lo estamos haciendo y de calibres de muy diversa magnitud, ¿verdad? Sin embargo, el hecho mismo de poder considerar algo como estupidez, error, sin sentido, absurdo y demás, nos remite de alguna forma a el orden del sentido. No podemos hablar de sin sentido si no tenemos el referente del sentido. ¿Cómo puedo decir algo es un sinsentido? Solo lo puedo decir cuando tengo conciencia de que lo que tiene sentido es lo contrario a lo que está ocurriendo ahora como sin sentido. ¿Sí me explico? Entonces, finalmente, todo remite entonces en el ámbito de la representación de las cosas del mundo, de los acontecimientos del mundo, a algún modo de nuestra subjetividad, de nuestras facultades, de nuestras disposiciones, de nuestra apertura ante lo real, que se corresponda con ello. ¿Cómo? Bueno, vienen 1000 teorías. Y la verdad, pues ahí yo creo que sí hay que darle un poquito de juego a los escépticos. ¿Qué importa finalmente, no? ¿Sí? O decir, como decía Unamuno, mi paisano provocador, terrible, todo el tiempo estaba provocando, decía, ¿cómo sucede esto? Como sea, punto, ¿no? Típico de un vasco, ¿no? Que dice, no nos vamos a devanar los sesos, lo cierto es que nosotros nos relacionamos con el mundo de esta manera. Nos relacionamos en el mundo de una forma que se califica en términos de relación con sentido.
Y cuando no sucede eso, es el absurdo, el sinsentido, el error, la estupidez, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero nuestra vocación, nuestra voluntad es una voluntad por el sentido, es una voluntad de sentido, ¿sí? Procuramos colocarnos en el plano del sentido. Bueno, porque si no estaríamos, no sé en qué plano, ¿no? En el plano de un manicomio, o en el plano de cierta forma de vida animal, que no sabemos si es mejor o peor, pero no en el plano humano. Y aquí estamos hablando de seres humanos, ¿de acuerdo? Bueno, una vez entonces examinadas al menos las teorías más influyentes de la verdad, ¿no? Se puede concluir entonces que de diversas maneras todas admiten alguna posibilidad de adecuación entre quien conoce y lo conocido, ¿sí? Todo finalmente en el plano de las representaciones verdaderas, sostenibles, son representaciones con sentido. Por lo demás serían visiones o lo que sea, podríamos también llamar representaciones sin sentido, ¿bien? Pero estamos jugando el juego del sentido. Ese es nuestro juego. Estamos en la cancha del sentido y por tanto está la posibilidad del sinsentido, ¿no? Alcanzar entonces el máximo grado de correspondencia, de adecuación con sentido con los fenómenos es una tarea inevitable, exigente, ardua, pero bueno, al menos para mí, también fascinante, ¿sí? Y también estimulante. Estamos en el terreno, repito, de la verdad y del sentido, ¿bien? Bueno, como les decía entonces, la configuración de representaciones, de juicios, de interpretaciones verdaderas y todo lo que se le parezca, es, desde mi punto de vista, una labor dialógica. Siempre será, a mi modo de ver, modestamente lo digo, una labor dialógica, incluso cuando pensamos que estamos en soledad absoluta o soledad plena y que estaríamos en una especie de monólogo. En el plano de la reflexión, siempre he considerado que no existe tal cosa como el monólogo. El monólogo es una manera de hablar en términos de que cuando yo hablo, pienso, manejo el lenguaje, etcétera, no tengo un interlocutor presente frente a mí. La definición de la reflexión como el diálogo del alma consigo misma, ¿sí? El pensar como diálogo del alma consigo misma.